Bueno, buenas, 3 de octubre, 8 y 2 de la mañana, un gusto saludarles. El día de ayer se transmitió el programa, nuestro programa, así se llama, en Trivisión, y fue sumamente interesante porque estaban hablando Jerry Alfaro y don Guillermo Vázquez con don José Miguel Villalobos, que es abogado penalista, pero que tiene mucha cercanía con la política y mucho conocimiento del ámbito político. Ha participado en política, de hecho. Y se está hablando justamente de la resolución de la Sala Constitucional referente al nuevo proyecto de la Ley Jaguar o Ley Jaguar 2.0 o Ley Jaguar 2. ¿Ok? Ya seguramente es de conocimiento de que la Sala Constitucional declaró prácticamente todos los artículos consultados como inconstitucionales. Ahí hacen sus valoraciones. Sin embargo, aquí es centrarse en lo más importante. Hay uno que no se declaró inconstitucional por mayoría. Uno de ellos no se declaró inconstitucional por mayoría. Y es lo que quisiera que pudiéramos revisar en este momento. Voy a compartir pantalla en este momento para poderlo chequear, porque hoy lo que quiero analizar es dos fragmentos de esta conversación que tuvieron Jerry Alfaro y don Guillermo Vázquez con José Miguel Villalobos. Y recomiendo además que si tienen chance, dura hora y media, pero si tienen chance de escuchar toda esa conversación, es sumamente interesante por el punto de vista que se aborda. Entonces, vamos primero que todo a revisar qué fue lo que se declaró constitucional, es decir, que se podría llevar a consulta. Este es el artículo 2 de la Ley Jaguar 2.0, digámoslo así. El artículo 2 dice, modificación del primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, número tal. Modifíquese el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría y se tiene que leer así. Órgano rector del ordenamiento. La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento, del control y fiscalización superiores contemplado en esta ley, todo queda igual, de conformidad con los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política. La Contraloría General de la República, en ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir o abarcar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión y en el ejercicio de sus modalidades en función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, tal y como lo precisa el inciso A del artículo 2 de la Ley General de Control, etcétera. Bien. Recordemos de que en la versión 1 de la ley Joar, este artículo o esta propuesta de artículo no tenía solamente la inclusión de estos dos verbos que son sustituir o abarcar. Tenía como 10, 12, 13 verbos que la sala en el fallo anterior dijo, salvo estos dos, todos los demás son inconstitucionales. Listo. Con estos dos términos, con estos dos términos que sí son constitucionales para consultar, con estos dos términos, lo que se lograría eventualmente es que en los eventuales casos en los que la Contraloría le diga a alguna institución o al gobierno, no puede hacer esto, tiene que hacerlo así, entonces inmediatamente eso ya no se podría hacer. ¿Por qué? Porque es un tema de coadministración. O sea, la Contraloría no podría tomar decisiones a nivel administrativo en paralelo a alguna entidad o al gobierno, una entidad estatal o al gobierno. Bien, ok. Con esto, nada más ver lo que dice el fallo. Está con mucho zoom, entonces no se ve muy bien, pero dice que por mayoría se declara que no hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 2 del proyecto de ley. El magistrado Rueda Leal emite voto particular y evacúa este extremo con la consulta, en el sentido de que el artículo 2 del proyecto de ley Jaguar, que propone la modificación del primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es constitucional, siempre que se interprete que se mantienen incólumes
las potestades de control y fiscalización de la Contraloría General de la República. Bien, básicamente, hay dos magistrados que votaron porque era inconstitucional. Me imagino que son los dos magistrados, podría ser, no lo verifiqué, que en el anterior fallo votaron de la misma manera, de que esos términos eran inconstitucionales. El hecho es de que por mayoría ese artículo, que ha sido como el punto más importante del roce entre la Contraloría y el gobierno, se permite o tiene la viabilidad para ser consultado en un referéndum. Básicamente sería eso. Todavía el gobierno no se ha pronunciado. Sin embargo, sin embargo, voy a dejar aquí el video listo para que lo revisemos. Sin embargo, vamos a tomar algunas consideraciones iniciales. Primero, sí se puede hacer la reforma de la ley de la Contraloría en esos dos términos que podría abrir la puerta para que no haya coadministración de parte de la Contraloría. Dos, es curioso, ya aquí vienen como las interpretaciones, es curioso que las consultas de la ley Jaguar se hayan llevado a cabo por partes. Una parte se espera resolución, otra parte se espera resolución. Versión 2, una parte, ahora ya está la resolución, pero falta la resolución completa. Cada vez que hay un fallo, que se comunica un fallo, los diputados esperan la resolución completa, que puede demorar semanas o meses o incluso no tiene tiempo la sala constitucional. Eso no es una crítica, es algo real, es algo objetivo, es algo que existe. No hay un plazo para que la sala constitucional dé una respuesta ampliada y detallada sobre los fallos que emite. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora, que comenta José Miguel Villalobos, es un ganar-ganar. Y voy a comentar un poquito sobre esto. El hecho de plantear el proyecto de ley el proyecto de la ley Jaguar para referéndum pone en discusión un montón de temas sobre la Marina de Limón, sobre el tema de ciudad gobierno, sobre el tema de la relación entre la Contraloría y el gobierno, sobre cómo visualizar la obra pública, cómo hacer más eficiente el Estado. Pone en discusión un montón de temas que en otros momentos o en otros años o en otros gobiernos no se ha discutido con esa intensidad, con esa fuerza y con esa profundidad. ¿Ok? ¿Qué sucede? Aquí están los dos escenarios. Una, el referéndum se hace y la gente se pronuncia. Se pronuncia bajo el criterio que cada uno tenga y deciden sí o no aprobar, por ejemplo, ese único artículo que en este momento está vivo. Por ejemplo, repito, el gobierno no ha emitido todavía un criterio completo, ¿verdad? Una posición completa, robusta. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ahora está el otro escenario. No se puede hacer el referéndum por un tema de tiempo. ¿Por qué? Porque el referéndum tiene que haberse hecho, según los cálculos de José Miguel Villalobos, a más tardar en junio del 2025. Si esto se va por recolección de firmas, probablemente las firmas se puedan recoger antes de eso, pero el referéndum se tiene que hacer antes de junio del 2025. En realidad hay muy poco tiempo. Normalmente diciembre es un mes perdido, los primeros días de enero también. Y básicamente ya estamos en octubre, o sea, nos queda octubre, noviembre, y sería brincar casi que a febrero, o marzo, junio, abril, mayo, y llegamos a junio. A ver si sería posible que todos los procesos se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque ya los diputados dijeron de que van a esperar a que llegue el fallo completo para ver si votan o no, o cómo van a manejar el tema de la votación. Entonces, ¿por qué es un ganar-ganar? Sea como sea, los temas ya están en discusión y la gente está emitiendo criterios sobre eso, ¿ok? Y si no se lleva a cabo, la gente va a tener, el pueblo va a tener la oportunidad de analizar, de desmenuzar, de generar criterio sobre quienes no estuvieron de acuerdo en llevar ese tema a consulta y por qué. Y aquí hay gente a favor y en contra, pero el tema es el por qué. ¿Por qué no se le permitió a la población votar y decidir por un tema que es importante para que
el país pueda eventualmente, bajo la hipótesis del gobierno, caminar más rápido y caminar mejor. En ese sentido, es un ganar-ganar. Em, por otra parte, también la ley de referéndum impide que se haga un referéndum 6 meses antes de las elecciones. Y José Miguel Villalobos em, hace un cuestionamiento. ¿Por qué se puso esa prohibición? ¿Por qué? Si es un gasto tan grande hacer una elección popular, por ejemplo, un referéndum, porque las papeletas que se emiten es para todo el padrón electoral, no pensando en cuántos aproximadamente van a participar, no, es todo el padrón electoral. ¿Por qué no se puede hacer junto con una elección nacional? Una sola convocatoria. ¿Por qué? Dice José Miguel Villalobos. ¿Cuál era el miedo de que alguien pudiera postularse a la presidencia y vincular sus propuestas al referéndum? Entonces la gente cuando va a votar por presidente y diputados también vota por el referéndum y se pueden amarrar las dos cosas. ¿Por qué estaría mal eso? Porque ¿a qué peligraría en ese sentido? Y eso es una pregunta que le formulo. O sea, ¿cuál es el peligro de que un plan de gobierno esté sujeto a una consulta popular dándoles ese poder al pueblo de pronunciarse sobre algo? Más bien sería como muy coherente. Voto por presidente, voto por una consulta y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, y finalmente, pues obviamente los diputados de oposición o diferentes sectores, incluso la misma Contraloría, celebran el fallo de la Sala Constitucional. Pero justamente la idea de Trivisión en el momento de llamar a José Miguel Villalobos es de ampliar criterio. ¿Por qué? Porque la gente tiene criterio, porque la gente sabe y puede analizar las cosas a profundidad. Entonces, ahora es donde vamos a escuchar algunos temas que propone justamente José Miguel Villalobos para analizarlo, ¿verdad? Para profundizar un poco más y por ahí lo vamos comentando. Voy a poner únicamente dos fragmentos, ¿ok? Dos fragmentos, vamos a analizar cada uno durante, pero son dos en total. Doña Marta es completamente insana. Ahora, don José Miguel, Solo para aclarar a lo que se refiere de la postura de doña Marta Acosta contra Lora, que es completamente insana, se refiere a la reacción que tuvo sobre el fallo, este reciente fallo de la Sala Constitucional, porque de repente se escucha cortado, es como que él está diciéndole insana a ella, no, está hablando de la reacción o el video que publicó la Contralora sobre el fallo de la Sala Constitucional. Ahora sí vamos. usted es un crítico y muy activo en redes sociales del tema político. Viendo no solo la ley Jaguar, sino el mecanismo del referéndum. Eh, lo que a mi parecer tenemos un mecanismo para hacer consulta popular que está blindado para preguntar solo lo que algunas personas están de acuerdo. ¿Es correcto esto? ¿Hay forma de cambiarlo? ¿O esto siempre un saludo a la bandera que lo tienen ahí solo para los que les convienen? Bueno, cuando se reformó la Constitución, especialmente el artículo 105, y se estableció el referéndum y la consulta popular, desde esa reforma, hecha hace varias décadas, se impidió realizar consultas sobre algunos temas, y uno de los temas más discutidos sobre lo que es necesario realizar consultas es el tema de las pensiones, que ha quedado fuera de realizar consultas. Pero vean lo paradójico, estimados amigos, cuando se blindó, es decir, se prohibió hacer referéndum sobre el tema de pensiones, era para evitar que demagógicamente más bien se otorgaran pensiones de lujo o se otorgaran beneficios en materia de pensiones que no estuvieran respaldados financieramente. Ahora más bien se usa para impedirle a la gente eliminar pensiones de lujo y defender más bien el manejo presupuestario correcto. Vea que Justamente paradójico, irónico, curioso y lógico de que la intención de evitar justamente
que se toque el tema de las pensiones, que era para que no lo utilizaran como campaña política, por ejemplo, ahora sea una protección justamente para las denominadas pensiones de lujo. Eso es lo curioso. ¿Y por qué no pensar entonces en que la ley de referéndum debería someterse a un cambio? Obviamente eso implicaría un cambio en la Constitución, pero ven que todo es perfectible. Perfectible, o sea, que se puede hacer perfecto, que se puede acercar a la perfección, que se puede mejorar. Sí. Paradoja. Entonces, para poder hacer consultas o referéndum en materia de pensiones hay que reformar primero la Constitución política. Y tampoco le permiten a la gente ir a referéndum sobre temas constitucionales. Por ejemplo, si usted quiere modificar el sistema de elección de diputados, requiere cambiar la Constitución en un 90% del tema de elección de diputados. Y no se puede hacer consulta popular sobre esos temas, salvo determinados casos muy reducidos. Es decir, los diputados, cuando aprobaron la ley de referéndum y cuando aprobaron la reforma constitucional del referéndum, le quisieron cercenar al pueblo las potestades de dar su opinión soberana. Pero inclusive en los casos en que se puede consultar, aparece o el Tribunal Supremo de Elecciones, o la Contraloría, o los diputados, o la sala, o la prensa canalla, para seguirle impidiendo al pueblo emitir sus opiniones, porque para ellos el pueblo solo se le consulte cada 4 años. Aquí es donde nos debemos cuestionar democracia. ¿Qué es democracia? Democracia es el proceso en el que todos participamos para tomar decisiones. Todos tenemos un voto que vale igual. No hay voto que valga más de alguna persona en específico. ¿Qué sucede? Que cuando se crea la ley de referéndum, no es, en realidad parece más bien que no es un referéndum. ¿Por qué? Porque si el referéndum es consulta popular, la ley más elemental y más importante que existe es la constitución política. ¿Y por qué el pueblo, que es el verdadero gobernante, no puede tener la posibilidad de opinar sobre un cambio a nivel constitucional, el que el pueblo considere necesario? ¿Por qué? ¿Por qué se generan tantas excepciones? ¿Por qué no se construyó una ley que hiciera posible más, bajo una serie de condiciones de repente, pero que tuviera verdadera apertura para poder consultar de los temas que son importantes para el país? Y una reforma constitucional, por ejemplo, en la elección de diputados, es necesaria. Ese es mi criterio muy personal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no están contentas con algunos diputados que han llegado a la Asamblea en este periodo y en periodos anteriores. ¿Por qué? Porque no los escogieron directamente, no querían que fueran esas personas, querían diputados que cumplieran otras características y otro desempeño. ¿Ok? Y obviamente pues están los entes de control, digámoslo así, que y también influyen y se meten en el proceso de que la gente pueda dar su opinión, que pueda decidir. Aquí no es en contra o a favor de la ley Jaguar, no, cada quien tiene su opinión. El punto es por qué es tan complicado consultarle a la gente por un tema eh, de relevancia nacional. Y ojalá que sea en los términos que ellos quieren, porque cuando el pueblo vota de forma diferente a estos poderes, entonces tampoco les gusta. Es decir, para ellos el pueblo es simplemente un objeto, un instrumento para ser utilizado a su gusto. Pero cuando el pueblo quiere opinar, entonces hay que impedirle el ejercicio de la soberanía. Se llenan la boca con la palabra democracia, pero en el fondo no creen en ella. Don José Miguel, quiero que vayamos al análisis de lo que la sala consideró que no existe el vicio de inconstitucionalidad puntualmente en el artículo 2 del proyecto de ley. Este es el que reforma el artículo 12 de la Contraloría General, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Si no es vía mecanismo referéndum, este apartado específico, don José Miguel, ¿cuál es el camino legal para que desde el punto de vista del gobierno que quiere impulsar esa reforma se pueda realizar? En esta Asamblea Legislativa, prácticamente, si se quisiera ver así de manera práctica, creo que sería
imposible. Claro, eso es ¿O como- cuál es su consideración? Bueno, esa reforma es muy importante, como decía antes, porque la Contraloría, de hecho, ha ido absorbiendo a través de los años una serie de competencias que no tienen rango constitucional. Por ejemplo, emitir opiniones sobre cómo administrar el gasto público. A ver, la Contraloría, como su nombre lo indica, es un órgano de fiscalización y control, no es un órgano de coadministración. La Contraloría no se diseñó para que le dijera al Poder Ejecutivo cómo gastar el dinero. La definición de cómo se gasta es una definición que o es la ley la que lo establece o es una decisión política. La Contraloría es para que posteriormente al gasto determine si hubo alguna irregularidad y trate de sancionarla, pero no de previo. No es un organismo que veta decisiones porque estaría invadiendo la función política. Y eso es lo que persigue el artículo 12, quitarle a la Contraloría competencias que no son las que están en la Constitución. Y yo Aquí algo muy importante que anotar es que el mantener ese artículo 2 vivo en la ley Jaguar, casi que es lo único creo que queda vivo de la ley Jaguar, salvo los no consultados y los que no se declararon inconstitucionales en la primera revisión, es que se está dando la posibilidad de hacer un cambio estructural y reconfirmar cuál es el papel real de la Contraloría y que eso puede agilizar incluso los procesos y las acciones que los gobiernos en general pueden llevar a cabo en consonancia completa con su plan de gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la Contraloría coadministra o se mete a decir no tiene que hacer, en algún momento José Miguel Villalobos dice, es como que le dijera al MEP, no compre pupitres, compre pizarras, o viceversa. O sea, ¿por qué tiene que decidir la Contraloría sobre cómo utilizar los recursos cuando su papel principal y muy necesario es el de controlar y vigilar y fiscalizar? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. La ley de la Contraloría original es del año 1950. Si usted toma esa ley de 1950, en la cual participaron como diputados 16 constituyentes del 49 que pasaron a ser luego diputados, ellos sabían que era lo que había querido decir el constituyente en las funciones de la Contraloría y comparan esa ley del 50 de la Contraloría con la ley del 94, que es la vigente, se encontrarán que en el 94 le agregaron a la Contraloría una serie de competencias y potestades abusivas e intervencionistas que son las que esta reforma quiere eliminar para que la Contraloría se ajuste a lo que el constituyente estableció en 1949. Jamás los diputados actuales van a pasar esta reforma y la única manera es por un referéndum. ¿Y por qué jamás la pasarían? Porque en su mayoría los diputados de oposición, no todos, son instrumentos para frenar los logros del gobierno. No les interesa que este gobierno salga bien. Les interesa que el gobierno salga mal porque creen que es la única forma en que pueden ganar las elecciones. Vea qué curioso, este razonamiento de José Miguel Villalobos es un razonamiento que cada vez se hace más popular. No quiere decir que sea una verdad, pero es una invitación a razonar. Pueden estar algunos políticos de acuerdo con las decisiones del gobierno o las propuestas del gobierno, pero votar en contra u oponerse de alguna manera únicamente para que la imagen del gobierno no mejore o no se fortalezca por un logro derivado de esa decisión. Es decir, que el interés político de algunos grupos está por encima del interés nacional del pueblo. ¿Es eso, sí o no? No estoy afirmando nada, estoy lanzando el cuestionamiento para que cada uno emita su criterio y diga sí, es así, no, no es así. ¿Por qué? El por qué siempre es muy importante. Cuando tenemos una opinión, tenemos que tener un criterio, un fundamento. Ok, un soporte. Si ese soporte es insultar a la otra parte, que lo he visto mucho en redes sociales,
pierde. O sea, la idea pierde fondo. Pero justamente la idea de estar informados es de saber argumentar por qué estoy a favor o en contra de determinada posición y pensar, analizar o tomar en consideración este punto de vista es sumamente interesante porque nos puede ayudar, quizá, según el punto de vista de cada quien, a entender mejor las dinámicas políticas que a veces a uno lo confunden profundamente. Entonces, unidos a una Contralora que ha asumido un rol político de total oposición al gobierno y se le nota claramente en su mirada, en sus palabras, en sus discursos incendiarios. Es más, yo les adelanto, no se sorprendan si alguien el próximo año le ofrece a doña Marta ser candidata a la presidencia de la República y no doña Marta Esquivel, ¿verdad? Doña Marta Costa. No se sorprendan. Está Aquí es donde se pone buena la hipótesis que tiene José Miguel Villalobos en cómo plantea esta posible, eventual, hipotética eh, situación en la que sea Marta Acosta, Contralora hoy, eventualmente la candidata de algún partido, por ejemplo, Liberación u otro, en las próximas elecciones. Repito, es una hipótesis de José Miguel Villalobos, pero no es descabellada. Están buscando a alguien que represente una oposición radical al gobierno del presidente Chávez y doña Marta, muy contenta, ha asumido ese rol político de bloquear todo lo que signifique el avance de este gobierno. Y por eso esa reforma que acomoda a la Contraloría en el marco constitucional jamás la pasarían estos diputados. Y don José Miguel, Bien, ese era el primer fragmento, era el más largo, no se preocupen porque el siguiente no es tan extenso. Sin embargo, es muy interesante. Pinta un escenario. Todo esto sucede en medio de un contexto electoral, porque desde ya y desde hace un rato ya estamos en contexto electoral. Todo lo que suceda va a ser enfocado en las próximas elecciones, principalmente en que, o esto es un hecho objetivo, el gobierno tiene una aprobación de entre 70, 55 y algunas encuestas llegan casi que al 70%. En ese rango está la aceptación del gobierno, la aceptación popular. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado. Muchas veces, para muchas personas, Rodrigo Chávez como presidente le ha dado voz a lo que mucha gente ha pensado y ha dicho, pero no se tomaba en consideración. Y obviamente hay una oposición que no está para nada de acuerdo en la forma en los modos del presidente y en las decisiones que toma. Sin embargo, los números son los números. Más de la mitad de la población encuestada en diferentes estudios, que ronda entre el 55 y el 70%, está de acuerdo o simpatiza con las decisiones y las formas del presidente Rodrigo Chávez. ¿Qué hace eso? De que todos los grupos opositores políticamente hablando, estén fraguando no, suena muy feo, analizando, tomando en consideración cuál va a ser la estrategia para de cara a las elecciones. Y si lo que está buscando, según José Miguel Villalobos, si lo que están buscando es un antagonista, ¿verdad? Una figura totalmente contraria, opuesta a lo que representa Rodrigo Chávez, entonces, ¿por qué no pensar en que podría ser la Contralora quien ha sido de repente quien frontalmente ha estado más en esa dinámica con el presidente? Incluso lo vemos en esta imagen. Esa reunión que tuvieron fue buenísima. Yo la vi 3 veces para analizar incluso el lenguaje no verbal. Y en algunas cosas se me asemeja el lenguaje no verbal de la Contralora con el de la diputada Andrea Álvarez Marín, en algunas cosas. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal revela mucho lo que la emoción interna está haciendo, por más que yo la quiera controlar para ser diplomático y elocuente. Entonces, volvemos. A partir de este momento, si eso fuera una película de superhéroes o de acción, estaríamos entrando en lo que sería como la batalla final, el último acto. Y este último acto va a ser todas las armas que van a sacar ambas partes en el pulso político para poder llegar lo más fortalecidos posible a las elecciones. ¿Eso es malo? No es malo. Es malo únicamente si interfiere negativamente en los proyectos importantes para el país. ¿Ok?
El tema es, vamos a ver posiciones políticas que van a tratar de fortalecer su imagen positiva para así ganar adeptos, ganar votos, ganar una buena impresión de la gente, o vamos a ver grupos políticos cuya estrategia va a ser atacar y destruir o incluso mentir sobre lo que el adversario está proponiendo. Y eso, esa es una invitación a que cada uno esté vigilante de lo que va a suceder en la dinámica política a partir de este momento. Se acercan las elecciones, los ataques, incluso las mentiras y las difamaciones que puedan haber, cada vez se van a acrecentar más. Va a ser un clima muy, muy intenso. Y para eso, ante un clima, un tema de, no crisis, ante una situación de enfrentamiento de dos bandos, la tranquilidad, la mesura y la visión, la mirada analítica va a ser sumamente importante. ¿Para qué? Para que la persona que es la más importante, que es cada uno y cada una de los votantes, no se deje apantallar, digámoslo así, sorprender o confundir sobre lo que eventuales grupos políticos puedan sacar únicamente con el propósito de desviar atención o enturbiar, tratar de enturbiar el criterio de la gente. Y vamos a la última, al segundo fragmento que les quiero compartir. Yo espero que este video no sea largo, pero a veces es complicado lograrlo. Ahí vamos. No, le Continúe. decía yo, don José Miguel, por qué esa sospecha o por qué, ya usted lo dijo, pero quisiera que fuera un poquito más profundo en el tema de Marta Costa, candidata a la presidencia en el 2026? Bueno, no es lo que yo quiera, creo que sería de las últimas personas por las que yo votaría. A ver, en política es más fácil crear un demonio que crear un santo. Siempre que hay un dragón aparece San Jorge. Siempre que está Satanás aparece San Miguel Arcángel. Entonces, para poder tratar de enfrentar a don Rodrigo Chávez y a lo que él representa, necesitan buscar todo lo contrario. Y en estos momentos, fabricar a alguien que represente todo lo contrario es bastante complicado. Es decir, ¿cuál figura, hombre o mujer, en el país representa todo lo contrario a don Rodrigo Chávez? Si usted empieza a analizar en el Partido de Liberación Nacional, hay personas, claro, que se le oponen, casi todos, pero ninguno tiene ningún nombre, ni es una figura que tenga ningún cargo que represente una exposición pública importante. En el PUSC, yo lo que auguro más bien es, acercándose a las elecciones del 26, una división total del partido, donde un sector del PUSC creo que se irá aliado al partido del gobierno del presidente Chávez, y otro sector se quedará ahí olvidado. Véalo, el comportamiento de los diputados en la Asamblea Legislativa del PUSC. La mayoría más bien están más cercanos al gobierno. Lo mismo veo del partido Nueva República. Pero usted no observa liderazgos en la oposición legislativa que puedan representar un hombre que pueda ser candidato a la presidencia. Importante aquí el tema del liderazgo y el tema de crear demonios. En política, el ataque es parte de la cultura, de la vena comunicativa, ¿verdad? De algunos políticos, no de todos. Entonces, ¿qué sucede? Es más fácil tratar de destruir la imagen de alguien, tratar de destruir la reputación de alguien, que construir una buena reputación propia. Ese es un punto. Y ahí es donde cada uno tiene que analizar. ¿Por qué están atacando a tal persona? ¿Hay razones para atacar a esa persona? ¿Son ciertas esas presunciones o esas acusaciones? Eso es una responsabilidad personal de cada votante. Y por otro lado está el tema del liderazgo. En la oposición no hay un liderazgo diferente al que en este momento, por los números, tiene el presidente Rodrigo Chávez.
no hay una persona que represente un tipo de liderazgo tan directo o tan al estilo que haga ese match, ese conecte con la gente. Y al no haber, entonces hay que observar cuál va a ser la estrategia. La estrategia que supone José Miguel Villalobos es que una figura como por ejemplo la de Marta Costa Contralora en este momento podría ser la idónea para combatir justamente a lo que se ha denominado el rodriguismo o el chavismo o el partido de gobierno o la agrupación política que al final sea la que represente la continuidad del gobierno en las próximas elecciones, del actual gobierno en las próximas elecciones. Tampoco encuentro empresarios que parezcan surgir. Creo que han buscado algunos expresidentes para tratar de que puedan ser candidatos. Y entonces, Acosta es un nombre poco potable desde el punto de vista de la simpatía y la atracción, pero sí es un nombre que ya tiene una colocación pública. Es conocido y representa todo lo contrario de lo que es el presidente Chávez. Y me parece que en vez de desgastarse construyendo un nombre desde cero, podrían ir a buscar a doña Marta y bueno, que vaya a decir ella, no lo sé, pero cuidado, se le pica las ambiciones políticas y se traga el cuento y se dirige a una aplastante derrota, pero por lo menos no hunde a alguno de los politiquillos que quedan a la espera para el 2030. Y por lo menos tratar de decir, esto es una lucha y un poco han preparado esa estrategia de un sector poderoso que quiere controlar el país, autoritario y dictatorial, y aquí tenemos la señora que quiere defender la institucionalidad y los controles y las fiscalizaciones del Estado. Simplistamente creo que van a querer convertir esta campaña en eso, sin darse cuenta que siguen apostando a los remedios caseros, superados, obsoletos, y que no curan nada y que la gente no se toma. Pero eso ya es otro problema. Entonces creo que por ahí es donde ellos valoran el nombre de esta señora. Ahora, Bien, como dije al inicio, yo recomiendo que puedan ver o escuchar por lo menos todo este programa que salió el día de ayer. Voy a compartir el enlace en la descripción del video porque me parece muy importante. Y es una invitación a tener criterio, una invitación a analizar, una invitación a escuchar, a poner atención. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la intensidad de la campaña política va a ser brutal. Y podemos involucrarnos responsablemente en estar bien informados, ¿ok? O podemos hacer oídos sordos, opción número dos, para no atolondrarnos con tanta información. O número tres, escuchar algo por ahí, ver alguna publicación en redes sociales y asumirla como verdad. Y eso normalmente no es así. La verdad o el acercamiento a la verdad es la unión de la mayor cantidad de puntos de vista posible. Y eso es lo que debemos solicitarle a los medios de comunicación y al mismo tiempo tener como premisa principal. Costa Rica es un pueblo, tiene un pueblo, una agrupación humana inteligente, con criterio, con capacidad de discernimiento. Y ojalá que ninguna agrupación política apele a hacer algo pensando que no es así, que lo que acabo de decir no es así. Eso es todo. Muchas gracias.